Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuela Pinilla y yo soy la directora de Build Change en Colombia. Estamos aquí en el quinto Foro de Vivienda y Hábitat de América Latina y el Caribe con Juan Carlos Soria, asesor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador. Hola, Juan Carlos. Hola, Manuela. Un gusto estar con ustedes. Un gusto que nos estés acompañando. Lo primero que quería preguntarte es sobre el contexto, un poco de cuáles son esas amenazas, tanto del cambio climático como de los desastres, en donde se enmarca la política de vivienda de Ecuador. ¿A qué se enfrenta? Bueno, los retos en verdad en el Ecuador son múltiples y muy variados en este tema. Como ustedes saben y compartimos entre los países de la región, las condicionantes geográficas que un poco definen estas justamente amenazas que se presentan en territorio. La cordillera de los Andes, que cruza por toda América desde el norte hasta la Patagonia, definen en nuestro país tres zonas marcadísimas, que son la costa, la sierra por donde pasa la cordillera y el oriente. Y esta condicionante marca algunos de los, digamos así, emergencias a nivel natural que se han presentado en el país, que han sido múltiples y muy variadas. Hemos tenido que solventar emergencias desde inundaciones en la región costanera. Sí. Hemos pasado también por dos eventos sísmicos en el año, desde el 2021 y el 2022, uno pasado en la provincia de Esmeraldas, al norte del país, y otro en el sur, en la provincia de El Oro. Los dos causando daños en sectores informales de las ciudades, que es una de las principales amenazas que tenemos cuando se presentan estos eventos naturales a nivel de infraestructura. En la zona céntrica, en la sierra del país, tenemos ahora que solventar un proceso de mitigación y adaptación en una posible amenaza volcánica, bueno, que está también constantemente siendo amenazada el centro del país por la cadena de volcanes que existe. Ahora el volcán Cotopaxi está en actividad y se están justamente trabajando en posibles identificaciones de las amenazas que puede causar la posible erupción del volcán Cotopaxi. Al sur del país, en la provincia de la provincia de Chimborazo, en el cantón Alausí, hubo un evento de un deslizamiento de masas, un deslave que pasó justo en el casco urbano de la ciudad. Hubo pérdidas humanas que lamentamos por este evento. Y en esta zona del país, en el sur del país, por lo general están causándose este tipo de amenazas por movimiento de masas. Y bueno, o sea, son unas condicionantes muy complicadas las que se manejan a nivel geográfico y que tenemos que dar como solución. Claro. Ahora te menciono también en lo que está trabajando el Ministerio y todo el gobierno del país actualmente en hacer un plan de contingencia para el posible advenimiento del fenómeno del Niño, que se prevé en los meses de fin de año o posiblemente el próximo año. Entonces, en ese marco de amenazas a nivel natural estamos trabajando constantemente. Claro. No, y lo decías, lo compartimos en la región. Creo que esta variabilidad climática y geográfica también hace que en efecto estemos expuestos a muchísimas amenazas, y creo que es uno de los grandes retos tanto de la política pública como de las iniciativas también privadas que hay alrededor de la vivienda. Entonces cuéntame, Ecuador está, pues ya no tanto, pero más o menos estrenando una política urbana nacional, y cuéntame un poco cómo ha abordado esta nueva política todo este tema de gestión de riesgo de desastres y los impactos del cambio climático, sobre todo alrededor de la vivienda. Sí. Bueno, la política urbana nacional, como tú mencionas, es un instrumento que el Ministerio está construyendo actualmente, ha venido construyendo en estos últimos 12 meses de gestión que lleva la ministra Aguilera, donde se han involucrado múltiples participantes en la construcción, desde el sector privado, sector académico, desde entidades del gobierno central, gobierno local. Entonces, este enriquecimiento de esta política a todo nivel hace que sea un instrumento en el cual contemple varias respuestas que podemos dar como gobierno central, por ejemplo, en estos casos de
de mitigación de efectos por cambio climático. En la vivienda en especial tenemos varios segmentos que están destinados principalmente a convertir la vivienda social, estos incentivos de vivienda del 100% que tiene el Ministerio, puedan convertirse no en unos prototipos que puedan ser implementados en todo el país como se venía haciendo, sino que estas viviendas unifamiliares estén adaptadas, por ejemplo, y respondan mejor a los pisos climáticos que existen justamente por estas múltiples condicionantes del país. Claro. En ese sentido, nosotros hemos diversificado las opciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, justamente para que la construcción de estas viviendas, hablo de construcción del proyecto como tal, se realice con esta mirada multiactor. Tenemos, por ejemplo, desarrollando ahora unas tipologías de vivienda en la región amazónica que se lo hace a través de participación ciudadana con la intervención de la academia. En este caso tenemos dos proyectos puntuales, por ejemplo, con la Universidad de Iquiam, en la región amazónica norte del país, donde estamos desarrollando un proyecto de participación ciudadana con la comunidad de Ahuano para desarrollar esta tipología que se adapte mejor a las condicionantes culturales, que es una de las también importantes que debemos dar respuesta, y otro proyecto con la Universidad de la SUAY en el sur del país, que está destinada a recibir opciones a través de un concurso de arquitectura, a través de un proceso igual participativo en comunidades indígenas de la región amazónica. El tema es que en nuestro país ha existido mucha construcción vernácula a través de los años y que esto se ha perdido con los años porque se ha modernizado la construcción, los materiales, esta globalización ha afectado en verdad. Entonces la respuesta cultural que se da a través de la vivienda incluso ha tenido modificación. Entonces sabemos que estos materiales se comportan de una mejor forma con respecto, por ejemplo, a una baja huella de carbono. Tenemos ejemplos de tipologías de vivienda en Caña Guadúa, que ha sido un proceso también de construcción. Además es sismo resistente. Sismo resistentes, exactamente. Y tenemos los mecanismos en el Ministerio a través de normativa, de la norma ecuatoriana de la construcción, que permiten regular el uso de este tipo de construcciones. Entonces la respuesta que demos con este tipo de alternativas es mucho más bien aceptada primero a través de la norma, como te digo, pero hemos tenido un poco de resistencia de aceptación social en cambio. Entonces hay que estar siempre con este doble discurso, digamos así, o sea, manejar la normativa, pero también manejar la parte social para la implementación de este tipo de tipologías. Vale, para terminar quiero preguntarte sobre todo la vivienda que ya existe, y la vivienda, como bien lo decías, digamos, la construyeron sus propios habitantes y también es la que estuvo más afectada en estos sismos en Esmeraldas y demás. ¿Cuáles son esos retos para mejorar esa vivienda que ya existe, para asegurar que sea adecuada, que sea segura, y cuáles son las oportunidades que ves allí? Bueno, este campo acabamos de escuchar una conferencia muy interesante en el primer panel de autoridades en la presentación del foro, donde mencionaba, por ejemplo, la ministra de aquí de Colombia que no tenemos que pelear contra la informalidad, sino que tenemos que hacerle de nuestro lado, porque es una forma también de construcción de las ciudades en nuestra región, y es algo que no podemos tapar para nada, esta realidad. Además es la mayoría por lo general de nuestra vivienda. Sí. Frente al tema de que, si bien por ser informales y por estar en condiciones de suelo, por ejemplo, en zonas de emergencia en las ciudades, se vuelven vulnerables, lógicamente hay que trabajar esa vulnerabilidad que tienen. Parte de eso yo pienso que puede responder la normativa, la implementación de la normativa existente, porque nosotros tenemos, como te mencionaba, la norma ecuatoriana de la construcción, donde te da los mecanismos para hacer viables a nivel estructural estas construcciones a nivel del país. Pero muchas veces esto no se respeta justamente por esa condición de vulnerabilidad económica que tienen y de falta de acceso que tiene la gente al uso de la normativa. Entonces, esto debería trabajarse y estamos buscando también los mecanismos para
para hacer una implementación correcta de la normativa. Y esto se hace asequible para la gente. Asequible para la gente, exactamente. Y la única forma de hacer esto es trabajar con los gobiernos locales. Este vínculo de gobierno central con gobierno local es vital porque al final de cuentas ellos son los que en territorio llevan al buen uso esta normativa y tienen este acercamiento justamente con la gente y controlan de una mejor forma estos barrios informales que se forman en la ciudad. Y una vez identificadas, por ejemplo, hablabas de Esmeraldas, comentábamos la vez anterior que tú estuviste allá en Quito, justamente que teníamos reciente este fenómeno de este sismo que pasó en la zona urbana de Esmeraldas, donde las principales afectaciones en vivienda resultaron ser barrios informales. Entonces se evidencia mucho esta carencia que existe de una buena forma constructiva, de buenos lineamientos, de buena normativa y de aplicación más que todo en estos sectores para que estas edificaciones frente al contexto de que somos vulnerables de muchas formas a nivel natural puedan ser y puedan resultar de una mejor forma, una respuesta de mejor forma para que no cause daños a nivel, por ejemplo, de pérdidas humanas y este tipo de cosas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer tenerte acá y bueno, y felicitaciones por todos los esfuerzos en esta construcción de esta política urbana nacional y los esfuerzos para hacer la vivienda más resiliente en el Ecuador. Muchísimas gracias a ti.